El promedio móvil simple, dentro de los métodos cuantitativos de pronósticos de la demanda, es posiblemente el más fácil de calcular. En este método, lo único que requerimos hacer es realizar el cálculo del promedio y saber cuántos periodos móviles vamos a considerar. Habitualmente, este método se utiliza cuando la demanda de lo que se trate, demanda de artículos, demanda de servicios, cuando la demanda mantiene un comportamiento estable a lo largo del tiempo. Me explico. Yo tengo, por ejemplo, dos cuñadas que se dedican a los negocios de las tortillerías, son dueñas de tortillerías. Entonces, yo ya he tenido la oportunidad de platicar con ellas y en promedio, cuando no se trata, por ejemplo, de un día festivo o cuando no se trata de una fecha especial, en promedio ellas venden aproximadamente la misma cantidad de tortillas. Por ende, pues compran la misma cantidad de masa, consumen una cantidad promedio o una cantidad estable de agua, por ejemplo. Ahí, el promedio móvil simple es una excelente herramienta para cálculo de pronósticos. Como se van a dar cuenta, el modelo matemático bajo el cual va a trabajar este método es muy sencillo. ¿En qué consiste? En calcular un promedio. ¿De dónde viene el concepto de móvil? Bueno, viene del hecho de que cada vez que yo calcule un pronóstico, requiero ir moviendo los periodos que voy tomando en consideración. Previamente a la solución de la problemática o al cálculo de los pronósticos, yo debo decidir cuántos periodos móviles voy a considerar para calcular el pronóstico. Ahorita vamos a ver de qué se trata cuando ya le pongamos número o nombre y apellido a los temas. Dentro de la nomenclatura que vamos a utilizar, es posible que en los libros de texto se encuentren una nomenclatura diferente, sin embargo se refiere a lo mismo. P subíndice T significa el cálculo de un pronóstico en un tiempo determinado. Los valores de D, subíndice T-1, -2, etcétera, se refieren a las demandas reales que yo fui teniendo o que he ido teniendo. Una característica bien importante del método del promedio móvil simple es que para que pueda operar de manera correcta, yo necesito tener datos previos. Y dentro, repito, de la nomenclatura, P significa el pronóstico que yo quiero calcular en un tiempo determinado, D es la demanda real o los hechos que ya ocurrieron en un periodo de tiempo y N representa el número de periodos que yo voy a considerar. Este método tiene sus ventajas. Como ya se dieron cuenta, la forma de realizar el cálculo es bien sencilla. Eso implica que el algoritmo o el cálculo o la fórmula son muy sencillas de entender. Y también son métodos de suma utilidad cuando las demandas o cuando los fenómenos, redondeémoslo a fenómenos, se mantienen o tienen un comportamiento estable a lo largo del tiempo. Si tú, por ejemplo, analizas en el supermercado las demandas de productos como el azúcar, el frijol, el papel sanitario, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos que se me ocurren. Si tú no ves publicidad de ese tipo de productos, el supermercado de igual forma lo sigue vendiendo. Es usual que, por ejemplo, dentro de los anuncios que tú ves en televisión, en radio o en medios, te encuentres productos que tienen alteraciones o fluctuaciones de la demanda, sin embargo, hay otros que no ocupan publicitarse y de igual manera se venden. Caso concreto, el frijol, por ejemplo. ¿A alguno de ustedes les ha tocado ver comerciales de frijol? Frijol a granel, por ejemplo, en la televisión o en la radio o en internet. La realidad es que no. Son anuncios que no suceden y el supermercado sigue teniendo demanda de esos productos. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, como una desventaja principal es que para que este método funcione correctamente y tenga un nivel de precisión lo más elevado posible, se requiere de una cantidad de datos históricos grande. Ahora, si el fenómeno que tú estás analizando no tiene fluctuaciones o no tiene tendencias marcadas a lo largo del tiempo, este método es muy bueno. Sin embargo, si el fenómeno a analizar se está moviendo a lo largo del tiempo o tiene tendencias de comportamiento, este método no es útil. Puedo calcular los pronósticos, sin embargo, el grado de exactitud
o el error que yo voy a obtener va a ser muy grande y en la exactitud muy reducida. Muy bien, veamos cómo funciona. Vamos a resolver un ejercicio. En la parte de la izquierda tengo dos columnas de información. Los periodos están dados en semanas y la demanda está dada en número de piezas, en este caso en número de cajas. El problema dice más o menos así: una cadena nacional de tiendas de abarrotes registró la demanda semanal en cajas de un determinado detergente para trastes. Estos datos se presentan en la tabla siguiente y utilizando el promedio móvil simple, considerando periodos de 3 y 6 semanas de manera respectiva, me pide calcular todos los pronósticos que sean posibles calcular. Muy bien, ya estoy viendo el problema en el grupo y para resolver el ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una tabla en la cual tenga yo estas dos columnas, tanto la de los periodos de tiempo como la demanda real, y voy a agregar otras dos columnas del lado derecho para indicar los pronósticos calculados, ya sean los pronósticos para periodos de 3 semanas y para periodos de 6 semanas. Aquí tengo mi tabla lista. Es la misma tabla que aparecía ahorita en la presentación, donde se están considerando el número de periodos, en este caso están dados en semanas, y estamos considerando también la demanda. La demanda está dada, según decía el problema, en número de cajas. ¿Qué significa? Que yo requiera calcular un pronóstico de 3 semanas. No significa que yo necesito tener antecedente de por lo menos 3 periodos. En este caso, los periodos, repito, están dados en semanas. ¿Qué implica? Que si yo quisiera calcular, por ejemplo, un pronóstico para un hipotético periodo 1, pues resulta que para poder calcular este pronóstico, yo tendría que tener información de 3 semanas anteriores, lo cual no tengo. Esto significa que no puedo calcular un pronóstico para la primera semana utilizando este método. Con el segundo ocurre lo mismo. Para poder calcular el pronóstico de un segundo periodo, necesito tener la información de 3 semanas anteriores. Si quiero calcular un pronóstico para la segunda semana, la única información con la cual cuento es la demanda de la semana anterior, que fueron 650 piezas. Como para calcular el pronóstico me pide 3 semanas de historial, tampoco para este puedo calcularlo. Con el tercero ocurre lo mismo. Para calcular el pronóstico para un periodo número 3, requiero tener 3 semanas anteriores. Y resulta que nada más tengo 2. Tengo lo que ocurrió en la primera y en la segunda semana. Si yo quiero calcular un pronóstico para este periodo, tampoco puedo hacerlo. Eso es lo que nos indica la fórmula. La fórmula me dice que para calcular un periodo dado, yo necesito tener información de periodos anteriores, tantos como el pronóstico requiera. En este caso se requieren 3 semanas de anticipación y para este tercer periodo, pues no las tengo solo 2. Sin embargo, ¿qué ocurre con el periodo número 4? Si yo quiero calcular un pronóstico para un hipotético periodo 4, resulta que yo tengo que tener para el periodo 4 las demandas del periodo anterior, que es el periodo 3, de un periodo 2 y de un periodo 1. Como me pide que sean 3 semanas, pues entonces para un hipotético periodo 4, yo ya puedo calcular un pronóstico. Para el periodo 4, yo requiero tener la demanda del periodo 3, la demanda del periodo 2 y la demanda del periodo 1. Y esa información ya la tengo. Periodo inmediato anterior, si este es un periodo 4, 4 menos 1 es 3, menos 2 es 2, menos 3 es 1. ¿Cuál es la información con la cual cuento? Pues aquí la tengo. Ahí está la información de la semana número 3, de la semana número 2 y de la semana número 1. De la semana 3 fueron 720. De la semana 2 fueron 678.
y de la semana 1 fueron 650. Eso lo voy a dividir entre el número de periodos que estoy decidiendo considerar, es decir, 3 periodos. Si realizo la operación, tengo lo siguiente: 720 más 678 más 650. Eso dividido entre 3. El resultado me da 682.66. El pronóstico para un periodo 4 sería de 682.66 periódico. Ahora, bien importante, el contexto del problema que pedía o de qué hablaba. Demanda semanal en cajas. ¿Qué debo hacer? Redondear. El pronóstico para un periodo 4, utilizando el método del promedio móvil simple y considerando 3 semanas, es de 683 cajas. Supongamos que decido calcular el pronóstico para un periodo 5. Requiero considerar la demanda del periodo 4, la del periodo 3 y la del periodo 2. La fórmula me pide 3 periodos anteriores. Si este es el periodo 5, 5 menos 1 es 4, menos 2 es 3, menos 3 es 2. Requiero los periodos 4, 3 y 2. Tomemos esos valores. Para un periodo 5, requiero el valor del periodo 4, el del 3 y el del 2. El del periodo 1 ya no lo necesito. ¿Quién la información del periodo 4? Son 785. El periodo 3 son 720. El periodo 2 son 678. El nombre de promedio móvil se le da precisamente por lo que acaban de ver. Para calcular el periodo 4 yo requerí los 3 anteriores. Para calcular el periodo 5, la consideración de periodos se movió. Para el 5 son los 3 anteriores, 4, 3 y 2. El pronóstico para un periodo 5, ¿cómo nos quedaría? 785 más 720 más 768. Eso lo voy a dividir entre 3. El resultado me da 727.66 periódico. Y como me pide un número de cajas, lo voy a redondear 328. ¿Se entendió?
Sí, profe. De esa misma forma que explicamos, vamos a hacer el resto de los pronósticos. Perfecto. Después de realizar los cálculos, yo lo procesé a través de Excel. Me dan esos valores que están ahí. ¿Les dio lo mismo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora, voy a hacer mención de un detalle interesante. Como nos está pidiendo el representar los cálculos en número de cajas, pues tenemos que hacer redondeos. Quiero que observen los datos de los redondeos para el periodo número 8 y el periodo número 10. ¿Así redondearon ustedes? Yo no, porque era menor de 0.5 Ok, y tenía esa duda. ok. Imelda dice Yo que sí, ya no. profe. Ok, alguien dice que sí, que redondeó igual que aquí. Bueno, primera mención. Mientras hagas el redondeo, tu resultado está correcto. Sin embargo, hay un detalle bien importante que mencionar. Por principio de cuentas, el redondeo que estamos haciendo aquí no es un redondeo de precisión, así como los que te enseñaron en la materia de metrología, por ejemplo. Aquí el redondeo que nosotros estamos haciendo es un redondeo de criterio. Estamos redondeando para cantidad de inventario, número de piezas que vamos a pedir. Cuando estamos hablando de número de piezas o de cantidades de inventario, la recomendación es siempre redondear hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque imagínate que tú, por ejemplo, realizas un cálculo y el resultado final te da 0.33. ¿Para dónde voy a redondear? Según el redondeo de precisión, ¿para dónde debería de redondear? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Entonces, básicamente voy a redondear a 0 piezas. Mi pronóstico es no vender nada y por lo tanto no voy a comprar nada. Lo mismo ocurre aquí. Por eso cuando manejas inventarios, número de piezas, número de coches, número de cajas en este caso, es importante realizar el redondeo hacia arriba. Cuando estamos hablando de cantidades por cientos o por miles o por decenas o centenas de miles, pues hay ocasiones en las cuales resulta poco relevante. Sin embargo, es importante acostumbrarnos a identificar los tipos de redondeo que vamos a hacer. En este caso, es un redondeo de inventarios, es un redondeo de criterio, más que de precisión. Por lo tanto, el redondeo se recomienda hacerlo para arriba. Ahora, ¿todos calculamos hasta aquí? Sí, profe. Sí. Yo el 13, profe. Alguien mencionó que calculó el 13. ¿Quién es? No lo alcancé a ver. Excel. Itzel. Ella calculó hasta el 13. ¿Cuánto te dio el pronóstico del 13, Itzel? 851 cajas. 851 cajas. Si esto hubiese sido un examen, a todos les hubiera quedado 95, a Itzel le hubiera quedado un 100. ¿Cuál era la pregunta? ¿Podrías calcular el pronóstico para todos los periodos que sean posibles? Y resulta que calcular un pronóstico para el periodo 13 sí es posible, porque voy a requerir la información del 12, del 11 y del 10. Y ahí está. Estamos de acuerdo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la otra parte del pronóstico, donde me pide considerar 6 semanas de tiempo? Se Pues iría hasta la semana 7. es correcto. Por entendido sé que no puedo calcular pronósticos para los primeros 6 periodos, puesto que con ellos no tengo los 6 periodos requeridos. ¿Cuál voy a utilizar? Pues quiero calcular un periodo 7 y necesito la información de los 6 periodos anteriores. El de 6, el 5, el 4, el 3, el 2
y el 1. Y aquí estoy decidiendo considerar 6 periodos móviles. Por lo tanto, la división es entre 6. Con esa base, hagamos el cálculo. Para el periodo número 7, requiero 6 periodos anteriores. Voy a empezar del 6 hacia atrás. 920, 859, 785, 720, 678 y 650. El valor de la suma de los 6 periodos me da 4.612. Eso lo voy a dividir entre 6. El resultado me da 768.66, redondeable a 769. ¿Así les dio a ustedes? Sí, profe. Excelente. De esa misma forma, vamos a calcular el resto de los pronósticos. Si yo, por ejemplo, quiero calcular el pronóstico para un periodo 8, requiero los 6 periodos inmediatos anteriores a él, es decir, el 7, el 6, 5, 4, 3 y 2. Para un periodo número 8, ¿cuál sería el pronóstico? Para ese me da 802. Y de esa misma forma voy a calcular todos los demás. Como ya vimos que es posible calcular el pronóstico para un periodo número 13, hay que obtenerlo. Y una vez que lo resuelvan, van a obtener los siguientes resultados. A mí sí me salió así, profe. El pronóstico para el periodo número 13, ¿alguien ya lo tiene? Yo me dio 842.16. 842.16, redondeable a 843. Si los valores que acabamos de obtener los metemos a una forma gráfica, obtendríamos algo más o menos como esto. En una de las curvas o en una de la serie de puntos que vamos a trazar, voy a meter la demanda. En otra voy a meter los pronósticos para 3 semanas y en otro los pronósticos para 6 semanas. El comportamiento se vería más o menos así. En rojo podemos ver el valor de la demanda real. Esto fue lo que en realidad ocurrió. Esto fue lo que la cadena de abarrotes compró. Lo que está en rojo. Lo que está en amarillo es el comportamiento del pronóstico considerando 3 periodos, en este caso dado en semanas. Lo que está en azul con negro representa los pronósticos para 6 semanas. ¿Qué se puede observar? Se pueden observar cosas muy interesantes.
Por principio de cuentas, el tipo de demanda que yo tengo en este ejercicio es una demanda fluctuante. No es una demanda que se mantenga constante a lo largo del tiempo. El método hace lo matemáticamente posible, podemos decirlo, o lo estadísticamente posible, para intentar parecerse al comportamiento real. Sin embargo, podemos observar semanas donde la demanda es superior a los 900, por ejemplo. Y hay otro periodo donde la demanda es hasta de 650. Quiere decir que tenemos una diferencia entre valores máximos y mínimos. Tenemos un rango superior a las 250 piezas en este caso. Con eso podemos leer que la demanda es una demanda cambiante, fluctuante a lo largo del tiempo. No es una demanda que se mantenga constante. Se supone que en teoría este método lo que intenta es mantener valores promedio. Este método está diseñado para que sea utilizado en fenómenos donde la demanda es estable. Tan es así que el comportamiento del pronóstico así lo dictamina. Mira, los cambios no son tan abruptos como ocurren en la demanda. En la demanda, en 2 semanas puedes pasar de arriba de 900 piezas a cerca de 700 en el inferior. Por otro lado, si tú observas los pronósticos obtenidos para 6 semanas, ¿qué es lo que se alcanza a ver? Lo que se alcanza a ver es un comportamiento más lineal, un comportamiento más estable. Por eso este método está diseñado para fenómenos estables en el tiempo. Y como lo mencionamos en un principio, yo puedo hacer el cálculo de los valores de los pronósticos, como aparece aquí. Sin embargo, como la realidad es que el método no es el más adecuado para pronosticar demandas en este fenómeno en particular. Ahora, bien importante saber que el número de periodos a considerar no es limitativo. ¿A qué me refiero con eso? Es bien importante considerar lo siguiente. En este ejercicio, nosotros utilizamos pronósticos para periodos de 3 y de 6 semanas. Sin embargo, si tú cuentas con la información suficiente y quieres experimentar, la realidad es que puedes calcular pronósticos de valor n igual a 2 hacia arriba. Puede ser, aquí utilizamos 3 y 6, pero puede ser 4, 5, 10, 20 o el que tú quieras. Y eso va a estar limitado, entre comillas, por la cantidad de información o la cantidad de datos históricos con los cuales tú cuentas. Sin embargo, aquí por un ladito pudimos haber utilizado o calculado un pronóstico para 5 semanas y pues ya calculamos el de 6, el de 5 por default tenemos información. Sin embargo, si yo quiero calcular, se me ocurre, ¿no? Un pronóstico para 10 semanas, es posible hacerlo. Requiero revisar si cuento con esa información. Si es así, adelante. Si no, va a estar un poco limitado a la cantidad, repito, de información con la cual cuentes o de la cual dispongas.